Ok, voy a iniciar comentándoles IsoTools es una plataforma online. Se encuentra disponible con la dirección siu.isotools.org. En este caso vamos a trabajar .biz porque es un entorno especial para las pruebas de los DENS. ¿Listo? El ingreso es a partir de un usuario y una contraseña, el cual ese usuario y esa contraseña lo que nos va a permitir es a partir de unos permisos y unos privilegios que previamente el usuario administrador nos ha asignado como usuarios dentro de la gestión de la plataforma. IsoTools es una herramienta tecnológica que nos va a permitir a las organizaciones automatizar nuestros sistemas de calidad, sistemas de cualquier tipo. Sistema de calidad ISO 9001, SST, 27001, 31000 y en este caso muy especial vamos a hablar sobre la automatización de cómo podemos llegar a automatizar nuestro sistema, nuestro procedimiento de auditoría de control interno. Como lo mencionaba nuestro experto, la auditoría de control interno es un proceso o es un procedimiento muy interno a nivel de las organizaciones que va a permitir llevar un control o fiscalizar de alguna manera lo que está sucediendo en la organización, poder y digamos que hacer como un contrapeso frente a la identificación de riesgos y asimismo evaluar a esos procesos de riesgo y poder llevar un control mucho más estricto frente a qué está sucediendo en la organización frente a diferentes aspectos. ¿Okay? Lo que estamos viendo en este momento es la pantalla de inicio de IsoTools, es la pantalla de bienvenida, es una pantalla donde vamos a poder ubicar los diferentes módulos. IsoTools trabaja a partir de módulos, de aplicaciones, muy parecido a lo que se trabaja en un celular. Con cada uno de estos elementos corresponde a una aplicación que a la medida va generando trazabilidad. Podemos encontrar aplicaciones como el gestor documental, aplicaciones como gestión de riesgos, como indicadores, hasta el mismo mapa de procesos y pues una serie de aplicaciones que de acuerdo a nuestro sistema pues tendremos habilitado o no de acuerdo al alcance que tengamos. ¿Listo? Sin embargo, estas aplicaciones no trabajan de forma independiente. Son aplicaciones que en algún momento, que al igual que nuestros sistemas, comienzan a ser trazables entradas o salidas de uno y el otro. ¿Listo? ¿Cómo podemos hacer la búsqueda? Es una búsqueda que podemos trabajar por un listado desplegable, por una configuración a partir de accesos directos o una pestaña de aplicaciones donde encontramos todas las aplicaciones que nuestra plataforma tendrá. Vuelvo y les repito, la visualización de estas aplicaciones dependerá del alcance o el proyecto que tengamos, que hemos implementado en la organización. Y también podremos trabajar desde la pantalla de inicio con nuestro mapa de procesos, que es como la carta de navegación de todos los sistemas, donde están cada uno de nuestros procesos, están las caracterizaciones y al final se convierten en nuestra entrada, nuestra base para una serie de seguimientos y de gestión a nivel de hallazgos, a nivel de auditoría de control interno, a nivel de identificación de riesgos, de no conformidades, en fin, una serie de elementos que vamos a poder gestionar desde el mapa de procesos. Vamos a entrar en materia frente a cómo podríamos llegar a automatizar esa auditoría de control interno y llevarla dentro de una plataforma. ¿Cuáles serían las ventajas de tenerlo en una plataforma? Que puedo trabajar en tiempo real con la información, que está almacenada en un solo lugar para consulta o gestión por parte de los usuarios, que puedo trabajar a nivel de permisos y de accesos, es decir, yo puedo definir a nivel del administrador del sistema de gestión de calidad qué usuarios podrán ser lectores, qué usuarios podrán ser gestores, eh, quiénes podrán visualizar o no visualizar la información, quién tendrá acceso o no tendrá acceso a la información. Esto me permite jugar con una serie de variables a nivel de confidencialidad, disponibilidad e integridad de la misma información. ¿Listo? ¿Cómo trabaja IsoTools? Entonces, lo primero, comentarles que trabaja a partir de aplicaciones. Entonces, en este caso tenemos nuestra aplicación donde tenemos el tema de el plan de auditoría y tendremos nuestra aplicación con respecto a el programa de auditoría. IsoTools trabaja a partir de un diseño de una BPM. ¿Qué significa eso?
Es muy similar a algo que hemos escuchado de Visagi, creación de flujos, pero a diferencia de esos dos elementos que son elementos muy estáticos, muy de imagen, en Isotool este flujograma se vuelve vivo. ¿Qué significa? Que lo que hacemos nosotros como consultores es tomar su procedimiento, desglosarlo en el diferente paso a paso, por eso tenemos primera etapa planificación, segunda priorización, acuerdo, y dentro de cada uno de esos elementos, a cada una de esas etapas, definiremos qué campos son requeridos para diligenciar ese paso a paso. Y asimismo, asignar un responsable y asignar una serie de permisos que vamos a definir quién o qué usuarios van a poder o no poder jugar con esa información. ¿Listo? Entonces se vuelve un flujograma muy dinámico, un flujograma de diligenciamiento con una serie de permisos, una serie de asignación de responsables. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque Isotool no trae un diseño preestablecido. No trae, este es el procedimiento que usted debe aplicar como auditoría de control interno, no. Lo que hacemos nosotros es su procedimiento, lo automatizamos y lo diseñamos según sus necesidades. En este caso y para este demo yo tengo este diseño, que es un diseño, pues digamos que muy conciso, muy definido, pero tengo otro demo donde tengo también otro proceso de auditoría de control interno de otra organización, en donde si nos damos cuenta el proceso es un poco más largo, tiene más etapas, tiene más tránsito de información. Esto lo comento es porque no tenemos que sujetarnos a un procedimiento que ya está establecido por Isotool, sino la ventaja de Isotool es que les podemos personalizar su procedimiento de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su paso a paso, de acuerdo a la información como ustedes la requieren. ¿Ok? Entonces, para este caso vamos a utilizar en donde nuestro primer gran paso es la planeación de esa auditoría. Como lo mencionaba Gustavo, nuestro experto en auditoría y control interno, uno de los primeros es planear esa auditoría. ¿Y cómo la vamos a planear? Digamos que de acuerdo a los pasos que hemos definido. Para este ejemplo, digamos que estamos viendo un registro de una planeación para el año 2020 y vamos a ver cómo funciona o cómo trabaja Isotool frente a eso. Cuando yo voy a crear un registro o voy a comenzar ya a gestionar mi procedimiento, voy a encontrar en la parte superior un elemento que dice nuevo. Cuando yo le doy nuevo, lo que estoy haciendo es activando ese flujograma o ese diseño que ya hemos predefinido. Y comienzo a diligenciar los campos que he definido en cada una de esas etapas, según los requerimientos o la información que se requiere. Para iniciar acá lo que me pide es el año que corresponde a ese plan de auditoría y es comenzar a diligenciar un formulario. ¿Listo? En este caso voy a poner año 2021 y le voy a dar a aceptar. Cuando yo le doy a aceptar, lo que hago es crear ese expediente. Entonces nos vamos a devolver y ya nos vamos a ver que en nuestro panel ya van a aparecer dos expedientes, año 2020, año 2021. ¿Listo? Y lo que hice fue activar este flujograma para comenzar a generar ese tránsito del paso a paso, definiendo unos responsables y definiendo unos permisos. ¿Listo? Entonces vamos a mirar uno que ya previamente diligenciado, que ya digamos que lo tengo listo para mostrarles cómo funcionaría y sobre todo para tocar tanto las funcionalidades que tiene ISOTools como lo que se requeriría de manera muy general en un procedimiento de auditoría. ¿Listo? Entonces nuestra primera etapa, que es la planificación, en esta etapa, para planificar, en nuestro demo se requiere un cuestionario de expectativas para los líderes. ISOTOOL le da la opción de, desde una plantilla ya predefinida, con un diseño que ustedes tengan definido, poderlo diligenciar directamente en la plataforma. Entonces, ya vamos a ver cómo funciona esto. Esto que permite que comiencen a articularse los diferentes procedimientos que yo tengo. Entonces, digamos que aquí yo le doy a editar, le doy un título a ese cuestionario, por ejemplo, expectativas 2021. Le doy un comentario de versión y lo que hago es traerme esa plantilla para poderla diligenciar de acuerdo al formato que yo he definido.
Esto es un OnlyOffice, es un elemento que me permite desde la plataforma con una plantilla predefinida comenzar a diligenciar mi formato manteniendo mi forma, mi estructura, mi diseño. Digamos que me permite mantener ese diseño de documentos que yo ya he definido en mi organización. Entonces acá simplemente diligenciaré ese cuestionario de expectativas con unos elementos muy propios de mi organización para comenzar a planificar esa auditoría. Entonces, en este caso, yo ya tengo acá un ejercicio donde yo ya la he diligenciado mi expectativa, definiendo un objetivo, definiendo cuáles van a ser como el alcance que voy a definir, estableciendo la estructura o ese departamento o cómo está diseñado ese elemento que yo voy a planear para hacer mi auditoría. ¿Listo? Y la información queda almacenada en la nube y queda almacenada en el expediente. Eso es otro elemento muy importante cuando uno automatiza procedimientos en una herramienta tecnológica, es que ya nos olvidamos dónde quedó archivado eso, quién lo tiene, en qué carpeta, en qué oficina, no, todo queda centralizado en la plataforma. ¿Listo? Una vez se ha hecho la planificación, frente a unas expectativas que tengo en ese plan de auditoría, yo puedo tener la priorización de cuáles son esos procesos de acuerdo a una evaluación, de acuerdo a una metodología que yo he definido, priorizar cuáles son esos procesos que yo como auditor debo tener mayor atención frente a otros. Y acá es cuando comenzamos y en la plataforma me permite configurar una matriz con unos elementos, unas calificaciones y poderla medir desde mi procedimiento. En este caso, comenzamos a evaluar, en este caso, el proceso de formación a nivel de gestión financiera y frente a un elemento que se llama contratación. Y de acuerdo a una metodología, evaluamos unos factores claves, definimos unas variables y en esa definición de esas variables obtuvimos unos resultados de si el factor era bajo, alto o medio. ¿Listo? ¿Esto de dónde viene? Esto viene de una aplicación llamada en la plataforma que se llama gestión de riesgos. Es un módulo que me permite configurar diferentes metodologías a la hora de evaluar los riesgos, en donde, permítanme un segundo acá, en donde yo establezco unos criterios, defino unos criterios para evaluar, puedo definir también va a ser mi auditor titular, cuál va a ser mi auditor de apoyo, evalúo una serie de factores y sobre esos factores puedo tener unos resultados de acuerdo, puede ser una suma, una resta, unas condiciones para obtener un resultado y sobre eso tener una priorización. ¿Listo? En este caso, pues mi resultado dice que es prioridad evaluar ese procedimiento y lo debo incluir dentro de mi plan de auditoría. Aquí es cuando yo les comienzo y mencionaba al inicio, las aplicaciones ISO Tools, aunque son elementos independientes, comienzan a ser trazables y se comienzan a conjugar dentro de los procedimientos que yo defina en ISO Tools. ¿Esto para qué? Para no estar saltando de aplicación en aplicación, sino en la misma aplicación, en este caso auditoría, yo pueda llamar esa matriz de evaluación de riesgos, definirla desde aquí. Si quisiera yo, puedo acá añadir otro factor. Por ejemplo, yo quiero evaluar este factor, el factor número 3, lo puedo evaluar desde mi flujo o desde mi procedimiento de planeación y acá definir su criticidad para definir si es prioritario o no es prioritario. Entonces, esto me da, digamos que comienzo a trabajar diferentes aplicaciones desde una sola y comienzo a tener la información centralizada. Entonces, en este caso, le doy acá a guardar, evalúo ese factor y asimismo me va a permitir definir si ese factor es prioritario o no. En este caso me dio que es bajo, entonces digamos que yo definiré si es necesario incluirlo dentro de esa planeación o no. ¿Listo? Ok, permítanme un segundo. Otro elemento importante dentro de esa digamos, de este procedimiento y para este demo es que luego de que yo hago esa priorización para definir qué procesos voy a auditar o qué procesos pues voy a tener en cuenta para incluirlos dentro de esa planeación,
es generar acuerdos en la prestación de servicio. Y en nuestro consultor nos explicaba que hay comunicados que son importantes emitir a esas personas que van a ser como nuestros auditores, cuáles son los objetivos, cuál es el asunto. Y desde la plataforma yo puedo generar esos acuerdos. Al igual que vimos en la primera etapa, yo puedo tener mi diseño y sobre ese diseño configurar ese formato para diligenciar cuáles son esos acuerdos, cuáles van a ser esas premisas, cuáles van a ser esos factores claves del éxito o esos factores o esa priorización de procedimientos que previamente he definido y ya he establecido bajo unas variables que me han determinado si están en riesgo o no. Y desde la misma plataforma yo puedo comunicarle a ese auditor, a ese gerente, a un correo externo, ese acuerdo para transmitirlo. Con esto, ¿qué quiere decir? Que la información desde la misma plataforma yo puedo generar un correo que se envíe esa información a un usuario determinado. Eso nos permite no estar bajando la información, vayamos al correo, subamos el adjunto y enviamos, sino queda toda la trazabilidad en el mismo expediente. En este caso, pues yo lo que hice fue configurar un correo donde le adjunto ese acuerdo para emitirlo desde la plataforma y acá yo ya he tenido un ejemplo en donde para que visualicemos cómo llega ese correo a a nuestro correo. Entonces, desde la misma plataforma se generará una notificación en donde aparecerá: a continuación les permitimos adjuntar la prestación de servicio correspondiente a la planeación, aparecerá mi logo y enviará la notificación a ese usuario que es seleccionado para que pueda visualizar la información. ¿Listo? Tendrá dos opciones. El adjunto puede ir en el correo o desde aquí podrá ingresar directamente a la plataforma y consultar ese acuerdo como tal. ¿Listo? Entonces tendremos las dos opciones. Ingresar directamente desde acá. Si le damos clic aquí, me abre directamente el acceso a ISOTOOL, diligenciaré mi usuario y mi contraseña, accederé a la plataforma y me enviará directamente para que visualice ese acuerdo que me han notificado. ¿Listo? Entonces la plataforma comienza a hablarse desde los mismos registros o puedo emitir correos desde la misma plataforma y así me queda la trazabilidad. Ah, bueno, este acuerdo se lo envié a Del Río Juan, el contenido fue este y el documento que le envié fue este. ¿Listo? Una vez hemos difundido ese acuerdo, le hemos dado a conocer al auditor cuáles son los procesos o los procedimientos o los factores que vamos a evaluar, defino ese plan de auditoría, ¿sí? También podemos trabajar correspondencia interna, también lo mismo que hemos visto, una comunicación, pero lo importante acá es que yo las actividades las puedo programar directamente desde la plataforma. Actividades, ¿cuál es ese plan de auditoría que yo quiero definir con estableciendo un responsable, unas fechas de ejecución, cuándo iniciarían y cuándo finalizarían? La ventaja de poder planificar las actividades desde ISOTOOL es que estas actividades no quedan estáticas, no quedan a nivel de información. Las actividades se notifican a esos usuarios. Es decir, si yo programo acá y digo, ah, bueno, lo primero que debo planear es una evaluación de proveedores, la debe hacer Juan Henao entre el 16 y el 18 de marzo, esta notificación, al igual que le hemos visto, se envía por correo, se le envía a ese usuario y se le notifica que tiene ese plan de auditoría. ¿Listo? Entonces él recibirá una notificación dándole a conocer que está incluido dentro de un plan de auditoría, que tiene estas prioridades y que estas son las actividades que debe ejecutar en las fechas establecidas. Entonces, la plataforma no solamente nos permite gestionar, sino permite generar notificaciones y alertas a esos actores activos dentro de nuestro procedimiento. Y adicional a eso, vamos a mirar acá, digamos que vamos a comenzar a ver diferentes funcionalidades, es que en ISO Tools tenemos disponibles un módulo que se llama Agenda de Actividades. Y es un módulo donde él permite recoger todas aquellas actividades que se han programado en toda la plataforma. ¿Sí? Vamos a buscar a este personaje.
toda la plataforma y me permite ir como consolidando toda la información de qué actividades tengo asignadas, cuáles están próximas a vencer, cuáles están programadas para hoy. Y así como usuario, por ejemplo, acá yo pongo a Henao, así como usuario, yo puedo ir monitoreando qué actividades tengo programadas en la plataforma y así poder ir monitoreándolas. Por ejemplo, acá me aparece que soy responsable de un programa de auditorías. Yo desde aquí puedo ir monitoreando qué actividades tengo. ¿Y por qué son importantes estas dos fechas? Porque son las fechas que la plataforma define si está vencida la actividad o está próxima a vencerse. ¿Listo? Una vez he hecho la planeación, o sea, he definido qué actividades voy a ejecutar dentro de ese plan de auditorías, una vez he hecho una priorización, una vez que he definido unos acuerdos, he convocado a esos auditores, viene lo más importante, que es la programación de esas auditorías. Y la programación de esa auditoría es que estas actividades que están de manera muy general, yo las voy a desglosar en un procedimiento para poder ejecutar ese plan. Es decir, si yo tengo dentro de mi priorización salió que la evaluación de proveedores es un factor crítico, tengo que entrar un poco más en detalle a programar una auditoría de control interno. En esta fase es cuando voy a comenzar a desglosar cada uno de estos elementos para poder definir cómo debo llevar a cabo esa programación. ¿Listo? Y de acuerdo a lo que tenemos, vamos a mirar aquí, esa programación, al igual que el plan de auditorías, tiene definido un paso a paso. Para nuestro demo hemos definido que ese paso a paso constituye, en este caso, unas pruebas de recorrido, una contextualización de qué encontré en esas pruebas de recorrido, diseñar ese programa de auditorías, realizar una ejecución de pruebas o levantar un informe y por último unos hallazgos o unos planes de mejoramiento. Entonces acá viene toda la trazabilidad. ¿Qué debo hacer con eso que identifique que es prioritario generar un control interno? ¿Listo? Vuelvo y le repito, en este caso, este es el paso a paso para este demo. Sin embargo, si yo lo quiero hacer más o menos extenso, se puede configurar. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo sería ese programa. Una cosa importante es que acá digamos que las aplicaciones comienzan a integrarse. Es decir, yo tengo como elemento expediente padre mi plan de auditoría, pero ese expediente padre tiene asociado dos expedientes hijos, dos o tres, dependiendo de las actividades que haya definido acá. En este ejemplo tengo dos. Es decir, yo siempre les explico a los usuarios, es como si tuviera una Z físicamente y dentro de esa Z yo almacenara esos dos programas para tener todo en una sola búsqueda. Entonces acá es cuando los expedientes comienzan a ser trazable y poder llevar el rastro de dónde procede. En este caso, mi primer programa está amarrado al plan de auditoría código 007220, que corresponde a este expediente. Entonces, de alguna manera, si voy hacia adelante o hacia atrás, voy a poder identificar cuál es el origen de ese expediente y de dónde viene. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar qué es ese programa de auditoría, qué involucra, qué tenemos definido. Entonces, lo primero, vamos a mirar acá, lo primero es definir unas pruebas de recorrido. Las pruebas de recorrido puede ser un formato, una lista de chequeo, puede ser el diligenciamiento de una información donde yo quiero verificar sí, no, o simplemente un elemento donde yo establezco un objetivo, unas fechas y unas actividades. Para nuestro ejemplo, y si se dan cuenta, ya lo que hizo es que este programa de auditoría proviene de este plan de auditoría. Y mi primera etapa es una prueba de recorrido. Vuelvo y les digo, acá en este caso lo hicimos de esta manera, pero puede ser un formato y se puede asociar para que desde la misma plataforma lo puedan diligenciar. Para esta prueba de recorrido yo he definido un objetivo, una fecha de inicio, una fecha final, he definido cuál auditor, el contacto del área y dentro de esa prueba de recorrido lo que se hace es de identificar unas actividades, quién es el responsable, cuál es el objetivo, cuál es el riesgo, el control y la prueba de auditoría. ¿Listo?
Una vez se ha definido esa prueba de recorrido, yo tengo que contextualizarla, es decir, ¿qué obtuve frente a esa prueba de recorrido? ¿Qué información se obtuvo para sí mismo programar y definir esa auditoría de control interno? Y en este caso, para este demo, lo que hicimos es que una vez se ha hecho la prueba de recorrido para este proceso, que se llama gestión de servicios sociales, yo he definido y se hace un informe, ¿listo? Un informe, una presentación. En ISOTools también podemos a nivel, no solamente notificar, sino adjuntar información. Es decir, yo busco desde mi ordenador una PPT, un PDF, un Word, un Excel, imágenes que me permitan soportar o almacenar esa información. Una vez yo la tenga acá, queda almacenada el expediente y vuelvo y les digo, no tenemos que estar buscando quién tenía esto, quién lo tenía, o la persona que la tenía se fue, quedó perdido el soporte. No, todo queda almacenado en la misma plataforma y yo puedo, obviamente, si tengo los permisos, si tengo el rol asignado, yo podré visualizar qué información se cargó. ¿Sí? Digamos, acá, en este caso, subimos una hoja de Excel o subimos una presentación en PPT. Y como hice una notificación, es decir, se lo estoy notificando, se lo estoy enviando a una serie de usuarios para que entren, la consulten y la revisen, ¿cierto? Asimismo, me va a llegar al correo electrónico. Entonces, por ejemplo, acá tengo el ejemplo en donde me dice estimada, a continuación adjuntamos y yo podré descargar la información directamente desde mi correo electrónico. ¿Listo? ¿Eso qué implica? Que no, las notificaciones o esos usuarios no necesariamente deben tener usuario y contraseña para entrar, sino desde la notificación que yo genero desde la plataforma, puedo hacer partícipe a esas personas externas de mi organización. Una vez hecho la contextualización, defino ese programa de auditoría. Ya defino cuál es el proceso, qué factores voy a evaluar, cuál es el objetivo, el alcance y las generalidades. Y al igual que vimos en la anterior, mis actividades se vuelven vivas, ¿sí? Se notifican a ese usuario, al correo de ese usuario que yo he definido, con unas fechas para su ejecución. ¿Listo? Y una vez he hecho esa programación, comienzo a hacer esas ejecuciones de pruebas. ¿Listo? Son esas ejecuciones de pruebas o esos recorridos son unos formatos que por lo general se tienen definidos en la organización. Para este caso muy particular, es un formato que yo vinculo, fíjense, yo lo llamo y lo vinculo, lo amarro a este expediente, en donde automáticamente él dice, esta prueba de programa de auditoría está asociada a tal expediente. Y donde yo puedo definir, estos campos son parametrizables, los campos que se requieran. Para este ejemplo debemos definir el año, cuál es el auditor, qué factor clave voy a auditar, cuál es el proceso, los procedimientos, identificar las causas, los riesgos, las recomendaciones, qué tipo de acción, qué requisito se está incumpliendo y cuáles son las observaciones. ¿Listo? Acá yo puedo vincular tantas pruebas me requieran esas actividades o no. Entonces vamos a ver un ejemplo cómo se diligenciaría. Simplemente le doy acá relacionar y cuando le doy acá relacionar lo que hago es activar ese formato para poderlo diligenciar directamente desde mi aplicación. Escogeré la gerencia que estoy evaluando. Vamos a escoger gestión comercial, defino el año y es como diligenciar un formulario. Es muy dinámico, es fácil de trabajarlo. Acá definir el nombre del auditor, diligenciar a mi nombre, qué factor clave del éxito, este ejemplo, qué gestión de proceso, procedimiento, oportunidad de mejora, causa, el riesgo, la merma, las recomendaciones, qué tipo de acción es, si es una acción correctiva, de mejora preventiva, qué requisito estoy incumpliendo y acá se desplegarán para este caso lo hicimos con 9001, aparecerán todos los requisitos para que yo no los esté testeando, sino vendrá una lista en donde yo podré seleccionarlos, digamos que es una no conformidad, puedo seleccionar uno o varios si quisiera y hacer una observación. Y lo que estoy haciendo y al darle a aceptar es no solamente creando esa prueba, o esa ejecución de prueba de auditoría, sino vinculándola directamente a mi gran expediente.
a mi expediente padre. Entonces voy teniendo toda la información y la voy amarrando entre sí. Una vez he hecho esa ejecución de esas pruebas, pues podré obtener el informe como tal. Y acá es mostrarle otra de las ventajas que tiene ISOTools. En ISOTools tenemos disponible un módulo que se llama gestión de reports. Y gestión de report me permite configurar información, agrupar información que tengo frente a una aplicación y consolidarla en un solo informe. En este caso y para este ejercicio, lo que hemos hecho es hacer un reporte que me traiga o que me consolide la información que registré acá. Entonces, ¿cómo se genera? Simplemente le doy clic acá y yo ya he vinculado previamente ese informe. Le doy clic, informe de auditoría, defino la fecha, por ejemplo, marzo 12, 2020. Pongo acá el nombre del auditor, qué gerencia pertenece, ¿cierto? En este caso, pues voy a decir que me traiga de todas y que me traiga que me haga el informe de las pruebas que he ejecutado del primero a la fecha. ¿Listo? El departamento, qué factor clave y selecciono en qué formato lo quiero imprimir. ¿Listo? En este caso voy a escoger PDF, le doy acá a ejecutar y él lo que hace es consolidarme, ¿sí? La información de la etapa anterior para tenerla en un solo informe, en donde voy a tener la descripción, la causa, el riesgo, las recomendaciones, qué tipo y a qué requisito incumplí. Fíjense que es la misma información que tengo acá, pero la agrupo. Y ese informe, igual que lo que hemos visto, yo lo puedo notificar, lo puedo enviar por correo, además de subirlo como soporte, lo puedo enviar por correo a las personas que les interese enviarlo. Acá tengo un ejemplo, se envía el correo y se envía al adjunto donde desde su correo electrónico él lo puede descargar. Para mi ejemplo solamente he escogido uno, pero pues obviamente como ya hemos diligenciado más, lo podemos ver aquí. Entonces aquí es también jugar un poco cómo puedo yo agrupar la información que ya previamente diligenciaba. Ya no tengo que descargarla, armar un solo archivo, cometer errores de transcripción, que agrupé el que no era, sino lo puedo hacer directamente desde la plataforma. ¿Listo? Y por último, que ya es como es el cierre de ese plan o esa programación, ese programa de auditoría, es haber identificado esos planes de mejoramiento o esos hallazgos, esas no conformidades o esa mejora continua de acuerdo a la terminología que utilicen ustedes en sus procedimientos, podré levantar esos hallazgos. ¿Listo? Y al igual que hemos visto, yo voy a ver que ese hallazgo tiene un padre, puedo saber de dónde proviene, cuál es su origen y levantaré de acuerdo a la información que se requiere. Para este caso, vamos a mirar aquí, es otro flujograma, son tres aplicaciones diferentes en donde he definido, al igual que los anteriores, cómo es el paso a paso. Entonces, fíjense que son aplicaciones que tienen vida propia, tienen un procedimiento diferente, tienen un levantamiento de información de acuerdo a las necesidades como ustedes la tengan definida. En este caso, para el levantamiento de hallazgos, para el demo, hemos identificado que va a haber una etapa de identificación, un análisis de causa y una definición de planes de acción. ¿Listo? Si su levantamiento de planes de mejora involucra a otros actores, otras etapas, no habría problema y, digamos, permitiría hacer la configuración. Entonces, lo que yo hago es, desde el mismo expediente de programa, puedo asociar tanto una o tantos hallazgos o planes de mejoramiento que hayan surgido de esas pruebas que realicé, de ese informe que identifiqué, pueda definir o relacionar esos hallazgos. Yo los puedo relacionar o uno o varios de acuerdo a lo que se haya identificado. ¿Cómo se relaciona? Exactamente igual. Abro desde aquí, genero, defino a qué proceso va, hago la descripción, defino cuál es la fuente de origen, ¿listo? Cuando proviene esto, o yo puedo levantar hallazgos que no provengan directamente de una auditoría, lo amarro al expediente, entonces en este caso yo ya sé que este programa, que se hicieron estos levantamientos, tiene asociado dos o más hallazgos. Y una vez identificado ese hallazgo, ya queda vinculado y comienzo a transitar esa información. Y si se dan cuenta, la parte superior ya me queda amarrado a quién o de quién proviene.
¿Listo? Esto también que les permite saber ese hallazgo de dónde se originó e irnos hacia atrás para poder buscar el origen de qué pasó con eso. Acá en el análisis de causa, yo también podré definir los diferentes métodos. Acá tenemos en este ejemplo el 5 por qué, pero podemos también que el usuario, y si dentro de su metodología está, tienen diferentes metodologías de análisis a la hora de identificar las causas, se pueden estructurar acá para que el usuario pueda definirlas. En este caso, pues he definido el 5 por qué con una pregunta y una respuesta, un análisis de causa, una conclusión de ese análisis de causa, y una vez he definido eso, definiré los planes de acción. Y no me cansaré de decirlo, son esas acciones que se vuelven, o esos planes de mejoramiento que se vuelven vivos, en donde yo defino cuál es la actividad, describo esa actividad, defino una fecha, digamos que la voy a definir del 23 al 1 de abril, y acá se desplegará el listado de personas que hacen parte de mi sistema. Y acá es importante también mencionar que ISOTools tiene un módulo de personas donde cargaremos las personas, tanto activas o no activas dentro del sistema, que vamos a involucrar, sea para notificar información, sea para asignar actividades, sea para enviar comunicados como lo hemos visto. Y en este momento, si yo escojo, por ejemplo, a Leider, ¿qué es lo que pasa? Y le doy a aceptar, esta notificación que le estoy programando se da directamente a su correo a decirle que tiene una actividad correspondiente a un hallazgo que proviene de un programa de auditoría y que debe realizar en tal y tal fecha. Y otro elemento muy importante es que cada actividad va a tener su propia bitácora de seguimiento. ¿Eso qué significa? Que yo voy a poder subir las evidencias, llevar una trazabilidad que se ha hecho o que no se ha hecho con esa actividad y poder hacer un seguimiento mucho más puntual de las actividades que se definan en mi sistema, que pueda definir cuándo están cerradas, cuándo no están cerradas, porque uno de los errores más grandes que tenemos en nuestro sistema es que las actividades se quedan escritas en un Excel y lo olvidamos a la hora de hacer seguimiento, no tenemos evidencia de eso. Y acá con ISOTools podemos realizar esos comentarios, ¿sí? Podemos subir soportes si lo quisiéramos, podemos definir cuándo está cerrada o no cerrada una actividad para asimismo llevar una trazabilidad de cuáles están pendientes por ejecutar, si están fuera de plazo o si no están fuera de plazo. Entonces, la automatización de los procedimientos en una herramienta tecnológica me permite llevar un seguimiento un poco más real, en tiempo real, con usuarios reales, hacer notificaciones, hacer un seguimiento y no estar saltando de puesto en puesto, o de correo en correo, o de pasillo en pasillo para que la gente que está involucrada en mi sistema lo pueda ejecutar. Y en especial que puedo llevar una trazabilidad de la información en el momento que lo requiera consultarla. Por ejemplo, si yo quisiera saber este hallazgo de dónde proviene, me devuelvo y digo, ah, bueno, este proviene de un programa de auditoría, el cual ese programa de auditoría tuvo una trazabilidad y se identificó esto y esto y esto. Puedo consultar la información, si quisiera desde aquí puedo consultarla, puedo verificar y asimismo decir, ah, bueno, este programa de dónde cuál fue su origen. Ah, de un plan de auditoría que se planteó donde se identificaron estas y estos elementos. Entonces, acá los expedientes se amarran entre sí, me permiten consultarlo, me permiten llevar una mayor trazabilidad de acuerdo a la información. Por ejemplo, acá yo puedo definir que este plan de auditoría tiene 3 actividades programadas, ¿cierto? En donde yo puedo ver cuáles están cerradas, cuáles están abiertas y en especial monitorear desde mi panel general, por ejemplo, acá qué hallazgos están abiertos, cuáles son los programas de auditoría que tengo para monitorear, cuál es ese plan de auditoría que tengo activo en este momento o vigente para seguir llevándole esa trazabilidad, con cuántos programas están asociados, con cuántas actividades están programadas. Me permite llevar un sistema un poco más viable, más controlado, más centralizado. ¿Listo?
Eso es a grandes rasgos lo que podríamos trabajar automatizando nuestra auditoría de control interno. Sin embargo, pues también mencionarles que, y es muy importante y lo mencionaba el especialista, y es el tema de poder llevar un control sobre nuestros riesgos. Y en ISO Tools tenemos una aplicación que se llama gestión de riesgos, donde yo puedo eh, definir esos riesgos, evaluarlos frente a una serie de variables que yo tengo definidas a nivel de probabilidad, a nivel de impacto, poder identificar el riesgo inherente, mi riesgo residual, establecer mis controles y lo más importante es que lo puedo monitorear desde mi mapa de procesos, porque al final todo termina, toda la estructura de todos los sistemas terminan siendo los procesos. Es decir, que cuando yo consulte, por ejemplo, gestión comercial, desde el mismo mapa de procesos, no solamente evidencia la caracterización, sino que pueda ver, bueno, qué riesgos están asociados a él, ¿cierto? Y en este caso, esos riesgos, cuál fue la valoración que tuvo, cuáles fueron los controles que se le aplicaron, si esos controles fueron efectivos o no, cuál fue mi resultado al final del riesgo residual, si es necesario establecer un plan de tratamiento o generar una auditoría. Yo comienzo acá a vincular. Este tema de identificación de riesgos está muy relacionado también con como parte de los insumos de control de auditoría interna, ya que es lo que le permite al auditor comenzar a contrastar qué se va a encontrar y frente a lo que se va a encontrar si fue correcto como se hicieron las evaluaciones. ¿Listo? Eso es, digamos que una mirada muy rápida frente a lo que es ISO Tool, frente a las ventajas que les daría como organización.